destrabar la economía. Este tiene que ser el año en que nosotros terminemos de quitar o proponer todo lo que hay que proponer para destrabar la economía, para realmente desatar las fuerzas productivas. Y aquí no se puede confundir. Aquí hay gente que cuando hablan de desatar las fuerzas productivas están pensando que todo hay que privatizarlo, y ese no es el camino de nosotros. Todo lo contrario. El trabajo por cuenta propia está incorporado en nuestro modelo económico, tiene abordaje en los lineamientos del 6º y 7º Congreso del Partido, forma parte de nuestra estrategia económica y social. Cuando informamos en julio del pasado año a nuestro pueblo sobre la estrategia económica y social, dimos información sobre la evolución que ya estábamos apreciando que íbamos a tener en el trabajo por cuenta propia y adelantamos algunos conceptos. Por ejemplo, la estrategia explícitamente dice que transitaríamos de una lista de actividades permitidas a una lista de actividades prohibidas o que no se pueden ejercer. Hay un conjunto de actividades que no se podrán realizar por cuenta propia y, por supuesto, a la hora de tú referirte a eso, te refieres desde el punto de vista de la prohibición. Pero comunicacionalmente tenemos que manejar eso, porque en realidad no es que ahora se permitía todo aquello y mira, todo esto se está prohibiendo. No, se está prohibiendo un mínimo, pudiéramos decir, de actividades con una lógica que se explicarán. Quiere decir esto, que es uno de los cambios fundamentales, que lo que no está prohibido se puede ejercer, que es uno de los conceptos que yo quería dejar bien claro, porque había un poco de duda, incluso en las redes vimos, bueno, si son 127, ahora se aprueban nada más que 124. Es todo lo contrario, es decir, de más de 2.000 actividades que se hacen, que se pueden hacer, solamente hay 124 que están prohibidas. Utilizar el clasificador nacional de actividades económicas que tiene la UNEI, de manera tal que no se nos escapara ninguna actividad y que a partir de ahí viéramos de ese clasificador nacional de actividades económicas cuáles pudieran ser las actividades que en este momento no debían ejercerse como cuenta propia. Y ahí ese clasificador tiene más, como también se decía, más de 2.100 actividades. No se elimina ninguna de las actuales actividades de trabajo por cuenta propia. Por tanto, ninguno de los actuales trabajadores por cuenta propia nuestros tienen que tener ningún tipo de preocupación, al contrario. No se elimina ninguna de esas actividades. Pero esa limitación de los programadores de equipos de cómputo ya se elimina con este proceso de perfeccionamiento. Se elimina el alcance específico limitado que tenía las actividades que estaban autorizadas, que era como tipo un calificador de cargo. Bueno, esta es la actividad del albañil y el albañil puede hacer esto y esto. Todo lo que se fuera del marco de ese alcance limitado, específico, homogéneo, que tenía ya dictaminado la actividad, ya entonces constituía una violación de lo legalmente establecido. Y un país no cabe, y una actividad no cabe en una norma. Por tanto, a partir de ahora, ¿cómo vamos a hacer? El alcance se determina a partir del proyecto que presente el interesado, el proyecto de trabajo que presenta el interesado. Ese es el alcance. Por tanto, cualquier proyecto, siempre y cuando se ajuste a lo que está establecido, no viole, no contradiga nada de lo que tiene esa lista negativa, realizar las consultas y los procesos previos de autorización, ya se proceden a poder ejercerse por la persona. Cumplir y utilizar en el ejercicio del trabajo por cuenta propia materias primas, materiales y equipos de procedencia lícita. ¿Dónde está el cambio? En que se obtienen a través de los mecanismos de aprovisionamiento legalmente establecidos en el país. No hemos querido enumerar cuáles son esos mecanismos de aprovisionamiento porque abarca a todos los actuales y los que en su momento se puedan aprobar. Si no están asociados al servicio que presto,
no se deben hacer. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy arrendador de vivienda, se me rompió el split, yo voy, compro un split y lo pongo, no tiene ningún problema. Yo tengo un restaurante y quiero traer una vajilla con el nombre, con la imagen que estoy posicionando en mi restaurante, la puedo importar y la tengo ahí. ¿Qué yo no puedo hacer? Yo no puedo ponerme a vender vajillas, yo no puedo ponerme a vender televisores, yo no puedo ponerme a vender split, porque bueno, la venta al por mayor y al por menor en Cuba es una responsabilidad estatal. Esta ventanilla única va a prestar todos esos servicios, y lo importante es que la idea es en que 20 días aproximadamente como tiempo límite ya pueda volver a la misma ventanilla única y se le notifique si está aprobado o no su proyecto. Va a estar ubicada en las direcciones de trabajo, en las unidades de tráfico, que son las únicas dos entidades que van a otorgar los permisos para trabajar por cuenta propia, y que permiten acortar los tiempos y que todos los trámites, las solicitudes, las suspensiones se hagan desde el punto de vista institucional, sean transparentes para el interesado. Depende de un grupo de representantes que los organismos rectores, que va a estar también en la norma definido y que ya todo el mundo los conoce, que son los 22 que hoy están así con esas funciones, definen sus representantes y se colegia que cumpla todos los requerimientos, pero es más bien vinculado a las licencias, a los permisos para ejercer esa actividad. Pero lo que sí no se va a permitir es que sea una de las actividades prohibidas. Todo lo demás es un problema de conocer, de explicar, pero se hace de manera colegiada, y el director de trabajo o el director de la unidad de tráfico es quien decide después, quien da la aprobación. Se presentan en 30 días y las autoridades facultadas entonces las revisan, es decir, hay un proceso posterior a esos 30 días antes que se pongan en vigor. Ahora bien, cuando se ponen en vigor, entonces nosotros tenemos 30 días para comenzar su implementación, que es lo importante del asunto. Es decir, no quiere decir que ya en febrero, cuando termine febrero, ya yo presenté las normas y se pusieron en vigor. No. Hay que esperar que salgan en la Gaceta, como siempre, la publicidad, hace toda la información por todas las vías, se comunica. Es un proceso que, por lo que está en los términos, debe estar alrededor de los 3 meses, más o menos.